Ahora sí, empezamos en este nuevo paradigma hasta la 1 de la madrugada. Te recuerdo que está Damián en los controles, mi nombre es Claudio Fandinio y va a ser un programa que ya empezamos a grabarlo, para que tener esta charla que pueda servir como una reflexión, que cuando la gente quiera escucharla en YouTube, como Nuevo Paradigma 1, siempre ahí están todas las charlas grabadas de todos los programas, o la mayoría de ellos, ahí la gente puede reflexionar y volver a repensarla. Padre Enrique, muchas gracias por estar acá y buenas noches. Buenas noches, Claudio, buenas noches a la audiencia. Gabriel, que es un invitado que lo había conocido allá en el 88-9, me hizo recordar, me dice, ¿no te acordás de mí? No me acordaba de Gabriel. Tenés memoria de radio, sí. no memoria visual. Está bien, no tengo... Lo tuyo es profesional. Si hubiera sido, qué sé yo, sin barba, capaz que me acordaba, ¿no? ¿Qué sé yo? Rubia de ojos celeste. No, tampoco. Morocha de ojos celeste. Gabriel, muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos por tu invitación y... En realidad también Juan Carlos es uno de los responsables de mis experiencias de radio, que son muy cortas, porque apenas hace 1 año y medio que estamos trabajando detrás de un micrófono. Juan Carlos lleva muchos años en esto, pero decidimos juntos encarar un tema que nos propusimos, que es el programa Sin Caretas en la AZ los días martes. Ajá. A las 23 horas. Y bueno, nuestra posición es una posición tomada, es decir, no es un programa que abarca de todo, sino que es una posición tomada sobre un modo de concebir el mundo, la realidad y las creencias que están en boga hoy algunas, otras no, y bueno, es un cierto desafío, porque algunos en otra época los quemaron por esto. ¿Coinciden siempre? Entre nosotros sí. Espera que te presiono. Vamos a ordenar la mesa, chicos. Sí, no sean desobedientes. Esto no sean del descontrol. Juan Carlos Gar, una buena noche. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches, Claudio, a toda la audiencia y bueno, al padre Enrique y a Gabriel, pues estamos todos juntos acá en toda una movida. Y le decía al padre Enrique, lo que pasa es que en este tipo de filosofía que se dio por llevar a cabo, coincidimos en todo. ¿Por qué? Porque la línea es una línea muy genética, entonces se dan las circunstancias para que así sea. Como no es una cuestión de simple creencia, sino es una cuestión de intuición ya, entonces o estamos o no se puede seguir. Entonces o estamos de acuerdo en todo este proyecto, en todo, o no se puede seguir. Es así tajante. Y los dos están de acuerdo. Y sí. Bueno, vamos a empezar. Yo lo cité, el otro día estuvo Juan en la oficina el viernes y me contó lo bueno, ese videoconferencia que están haciendo, sí, que están realizando, donde se habla del origen del hombre, de cuáles, digamos, las manipulaciones que existieron, lo real y lo no real de todo esto, la cuestión de las creencias, la cuestión de Dios, bueno, un montón de temas que eran muy polémicos y realmente, pero basados con un respeto muy importante. ¿Qué se me ocurrió? El padre Enrique, digamos, como una de las formas de ver, no sé si de otro lugar, pero otra mirada, otro lenguaje, otra forma de decir las cosas. Le dije a Daniel Verón también, Daniel Verón hoy trabajaba, no podía, hubiera sido una mesa también interesante para compartir, pero seguramente que esto va a ser bárbaro. Yo quiero empezar por el principio, si hay algún principio. Si existió alguna vez el principio, no se sabe. Para lo que me decía Juan, por lo que entendí el otro día, hubo muchos principios en toda esta historia. Pero al principio yo me quiero referir fundamentalmente es al origen del hombre. ¿Sí? Esto que llamamos ser humano, esto que está concebido de acuerdo a imagen y semejanza de Dios, de acuerdo a una cuestión de evolución, de acuerdo al darwinismo. ¿Cómo lo plantean ustedes? ¿Quién empecemos con ustedes? ¿Con el padre? Quien quiera. Qué ordenadito que están hasta ahora, mira, porque son las 23:19. Estamos mansitos. ¿Empezamos con Gabriel? Bueno, a ver. Desde que nacemos crecemos en un sistema cultural, particularmente el que nos toca acá en América, en Argentina, es una tradición católica, apostólica, romana, obviamente con sus 2000 años de antigüedad. Y hay que reconocer que la cosmovisión de la ciencia oficial, en gran medida, se ha adaptado al modo de ver de la Iglesia. Esto por el tema del origen del hombre, ¿no? Fíjate que en un primer momento se hablaba de que el diluvio universal
se había producido X años atrás, en un pasado relativamente corto, 4 o 6 mil años, que la existencia del hombre más o menos venía de un poquito antes. La historia de la Iglesia dice cómo se ha cercenado la visión científica objetiva basada en pruebas, inclusive hasta se aplicó métodos de persecución que no lo vamos a repasar acá porque todo el mundo lo sabe, cuestiones científicas que se señalaban respecto al universo. En el caso de Galileo, lo que le pasó al pobre Galileo fue terrible, o lo que le pasó a Giordano Bruno, porque Giordano Bruno hablaba de que había otras civilizaciones en el espacio, de gente como nosotros que pensaba, que sentía. Lo quemaron y se terminó. Es decir, había una policía del pensamiento que no dejaba que la ciencia vea objetivamente las cosas. Ahora, a veces hacemos un reduccionismo sobre esto, porque decimos, bueno, esto se perseguía porque como se quería tener el poder, entonces se le tapaba la boca a los científicos porque el poder se había asentado sobre mitos o sobre mentiras o sobre falsedades. En parte es cierto, pero hay cosas más graves todavía que esto. Porque si no nos quedamos viendo simplemente un árbol dentro de un bosque, que es el que justamente analizamos con Juan Carlos, y que hay que verlo. Entonces, el origen del hombre. Te vas a la Biblia, tenés un Génesis. Resulta que después los científicos en esta época empezaron a hacer cosas y son incontrastables, es decir, irrefutables. Entonces empezaron por aparecer las famosas tablillas, allá por el 1800 y pico, lo que se creían montañas en un llano. En realidad no eran montañas ni colinas, sino que eran ciudades babilónicas que se habían derruido, habían dejado la traza simplemente de una colina. Pero ahí adentro había verdaderos tesoros, que lamentablemente con la guerra de Irak Estados Unidos se robó mucho, o destruyó mucho. ¿Qué surge de ahí? Que de Babilonia, que tenía todo documentado, hacia abajo, había otra civilización que era la Acadia y otra más abajo que era la Sumeria. Entonces ya nos fuimos como a 8.000 años atrás. Pero la cosmología y la teología, si le queremos decir sumeria, dice claramente cómo fue creado el hombre. Entonces ya no se habla de Dios el creador, sino de dioses que intervienen para crear al hombre. Hablan, porque hoy nuestro conocimiento genético nos permite interpretar lo que se está diciendo ahí. Ojo que en el 1800 del tema genética nadie sabía nada, o muy poquito, se intuía, entonces era difícil comprender lo que aquellos con su sabiduría tenían, y hoy se puede saber. Entonces hay científicos, antropólogos muy serios, que hoy están señalando de que realmente hay, y a través del mapa genético, del empalme que se tuvo que hacer en el genoma humano para que puedan calzar de alguna manera ciertos cromosomas que no entraban entre el mono y esos supuestos seres de apariencia humana o del que se supone somos a semejanza. Y ahí viene, y para colmo las fechas que manejan, porque ya no estamos hablando de 6.000, 7.000, 8.000 años atrás. Estamos hablando de experimentos muchísimo más antiguos, y hoy se sabe que el Cromañón tiene por lo menos 30.000 años, y dentro de esos 30.000 años no ha evolucionado, aparece de golpe, aparece ya evolucionado. ¿Por qué digo aparece evolucionado? Porque en realidad la teoría de la evolución es aplicable a un aspecto de la creación, pero no al modo en cómo el hombre aparece en este escenario creado por Dios, por el Creador, que sí evoluciona porque no es perfecto, va hacia una entelequia de perfección. Ahora, en ese camino lo ponen al hombre, y el hombre aparece tal cual somos nosotros hoy, con la misma capacidad craneana, con una cantidad de habilidades, pero la cultura que trata de mantenernos engañados para sostener un dominio sobre el espíritu humano, nos niega que la sociedad, que sociedades antiguas, estamos hablando de más de 15.000 años atrás, hayan tenido algún tipo de desarrollo digno de mención. Es como que nuestra cultura actual es lo mejor que se pudo lograr hasta ahora en la historia de la creación, lo cual es falso. Y
basta caminar entre las piedras de la inmensa cantidad de ruinas que hay en el mundo, y a medida que son estudiadas, se descubren cosas muy interesantes. Hay una cosa básica. No eran tumbas, no eran monumentos, sino que eran verdaderas máquinas con una finalidad, y lo creó una humanidad pasada. Entonces, si eso está ahí, si esos datos los tenemos, si son objetivos, nos llevan a conclusiones que nos tienen que hacer plantear seriamente que el hombre surge de una manera especial, especialmente como lo señalan las tablas sumerias. Algo se acerca al Génesis, pero que fue muy manipulado. Sí, somos bastante mejor de lo que nos dijeron que éramos, tenemos un origen mucho más augusto de lo que nos dijeron que teníamos, y somos menos culpables de todo lo que dijeron que teníamos. Vos estás hablando de manipulación genética. Manipulación genética y cultural, ni hablemos. Sí, eso queda Pero claro. hubo manipulación genética y está... ¿En qué tiempo lo ubicás más o menos, esa manipulación? ¿Aventurás vos más o menos? Mirá, según las tabletas sumerias, estamos hablando de cientos de miles de años atrás. Y según Entre 200 y 300 la aparición del Cromañón, 30.000 años. Pero como un producto terminado, no estamos hablando de alguien que sigue evolucionando o que llegó desde una evolución. Y la conexión con el mono, perdón, termino acá, es un eslabón que no lo van a encontrar nunca. Son evoluciones paralelas. Seguro. Padre Enrique, a ver. Bueno, coincido en todos los mayores rasgos. Incluso se dice que esa manipulación genética se empieza a hacer en África. Y justamente con esto la teoría de darwinismo quedaría desterrada, porque parecería que no es que el hombre desciende del mono. Eso es lo que tradicionalmente se nos ha inculcado, también como una creencia. Todas las teorías evolucionistas se basaban en eso. Bueno, ahora eso ha cambiado un poco, esa forma de ver las cosas. Y desde el punto de vista de la creación, cuando vos dijiste vamos a empezar por lo primero, bueno, empezando del hombre, porque lo primero sería empezar por el campo delimitado donde se va a gestar todo un universo con materia en distintos estados, que estaría representado por el círculo y el punto. El círculo sería el perímetro delimitado donde se va a realizar la creación. Suponemos que es Dios el que crea eso. Ahora, ¿qué pasa con Dios? El que crea eso está fuera de lo creado también. Así que, por lo tanto, va mucho más allá de nuestra pequeña mente. Es algo que no podemos ver como es Dios. Si es una luz, un ser, una energía, no podemos tener idea porque está fuera de lo que podemos ver como creación. Supongo que el Big Bang, que se está expandiendo, sería el campo que se delimita, que representa el círculo, y el punto representaría la materia, que después se ordena, y bueno, y esa materia es la que da después origen a todo un sistema evolutivo de un universo, incluido nuestro sistema solar. Así que desde el principio sería eso, y después vendría toda la manipulación genética del hombre. Estamos coincidiendo con eso, porque el tema del círculo y el punto es un tema básico, pero no le quiero... Juan quiere decir algo. Eso después creo que... Hasta ahora viene de coincidencia, ¿no? Tenemos que volver al tema del círculo y el punto, es muy interesante. Después. A ver, Juan Carlos. Ya que estamos con el círculo y el punto, en esta filosofía que llevamos a cabo explica de que el espíritu, que es el increado, que está anterior al Dios creador, es justamente parte de ese círculo y ese punto, que la parte creada es el punto de ese círculo, pero que en esta manipulación de Miurga, en esta una manipulación de dioses satánicos o de Dios satánico, lo que hace es extraer ese punto, ese creador, ese espíritu, es como revertir una circunstancia. ¿Por qué Dios satánico? Porque es un Dios mentiroso. Es un Dios que crea un gran maya, una gran ilusión de lo que es el humano y lo que es la evolución. Allí, perdóname, para mí allí hay una contradicción. ¿Por qué? Pues si hablamos de Dios o dioses, no podemos pensar que es injusto ni que es satánico. Es que es injusto y es satánico. Bueno, desde nuestro punto de vista. De Dios y dioses, por igual, ¿eh? Mirá, o sea, no es que los dioses desde sean nuestro buenos. punto de vista. Yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años, decía que si alguna vez iba arriba, me iba a quejar porque esto estaba todo mal. Y le iba a enseñar a Dios cómo tenía que hacer las cosas. Porque yo veía que estaba mal, que hay hambre en el mundo, que hay terremotos, tsunami, peste, la gente es mala.
Y yo decía, esto está todo mal, ¿cómo puede ser que Dios permita todas Sí. esas cosas? Pero quiere decir que nuestro entendimiento es tan limitado y relativo que no puede entender bien el plan de Dios. Por eso justamente le damos, le ponemos, etiquetamos con nuestra mente, etiquetamos, pensamos que los dioses son satánicos o son malos. No. El mal y el bien, el mal y el bien va- estaría en la mente del ser humano nada más. Vamos a ordenarlo porque venía muy bien. Yo le quería hacer la pregunta y voy a hacer un justamente ordenamiento. Estamos en eso el que origen usted del está hombre. diciendo es la enseñanza que se da para seguir engañando a la humanidad del origen. ¿Que el mal y el bien está en la mente del ser humano? No, lo que estaba diciendo justamente anterior, todo sobre la creación, sobre el Dios bueno, el Dios malo, sobre que usted iba a ir al cielo y iba a decir, todo eso es cultural, todo eso es mentira, todo eso es la mente humana culturizada a lo que realmente es. O sea, Juan, es vivir en Juan, el engaño. A ver, el tema de Dios lo vamos a dejar para después. Vamos al origen del hombre. Ahora, vamos a ir Porque, ordenaditos, yo voy a perdón, ordenar. Si el no me tema van a de Dios obligar para a después, correrle sí. el micrófono. Porque en definitiva, a lo mejor él está hablando Sí. de un Dios y nosotros estamos hablando de otro Dios. Eso después lo aclaramos. Después nos metemos con de Dios. eso estoy seguro. De que yo no estoy hablando del mismo Dios que está hablando Está usted. bien, está bien. De eso estoy totalmente de seguro. acuerdo. Pero respecto Yo- al hombre. Respecto al hombre. Al Vos hombre. fíjate Yo que en el quiero hombre pasaría circunscribirme lo al hombre. mismo cuando se suele decir es un espíritu malo. No, ahí estoy de acuerdo con vos. El espíritu no es ni malo ni bueno. Claro, Es. Es. Entonces, quiere decir que el mal y el bien está de la mente para abajo. En todos nosotros hay una chispa de vida Ajá. espiritual. Perfecto. Pero ¿por qué tenemos malos pensamientos, obramos mal, causamos dolor a otras personas? Porque desde la mente para abajo, del cuerpo mental para abajo, Sí. es donde creamos esa diferencia, esa separatividad, que es la malla, la ilusión que nos crea nuestra mente. Porque en la parte espiritual no hay conflicto con nadie. El espíritu no se ofende con otra persona, No, no ni agrede, tiene en nada. cuenta a la otra Bueno, persona. entonces, por eso te digo que a veces el concepto de decir un espíritu malo está mal empleado. Totalmente de acuerdo. Bueno, y por eso queda claro ahí que el mal y el bien estaría de la mente para abajo. Totalmente de acuerdo. Perdón. El tema de Maya, Espera. la ilusión y la espera. mente. Vamos a ordenar un poquito. Hay que hablar fino acá. Lo fundamental de acá no somos nosotros cuatro, la gente que está escuchando de Claro, otro lado, ¿está bien? claro, Entonces, claro, para entiendo. que la gente pueda codificar todo esto, vamos a ser ordenaditos, ¿eh? Somos muchachos grandes, tranquilos, vamos a relajarnos un poquito. Cada uno va dando, yo ordené más o menos algún temario para que cada uno, podemos disentir, pero está bárbaro y la gente lo va a tomar como un disenso que le va a hacer crecer. Claro. Vamos al origen del hombre. Deja a Dios de lado, Juan. Vamos al origen del hombre si vos Es coincidís que- con lo que decía Gabriel, lo que decía Padre Enrique. Después nos vamos a Bueno, meter en Dios. Es que y en todo realidad lo que decía Gabriel es lo mismo Sí. que decía el Padre Enrique y es lo que yo también estoy totalmente Ajá, de acuerdo sí. con respecto al hombre. Si querés una idea más clara para el tipo de audiencia que tenemos, Ujú. se podría decir de que el hombre, el humano, Sí, sí. tal cual no la evolución darwiniana, es decir, no venimos ni de la evolución del Australopithecus al Pithecanthropus, Ujú. al Cromañón ni Neandertal y de ahí un eslabón perdido en donde viene el humano. No. La evolución humana es una evolución generada por seres extraterrestres en una civilización extraterrestre que vienen los Anunnaki, generan al humano por una necesidad. Un humano material, como está dibujado, manipulado en todas las sagradas escrituras de muchas religiones, incluyendo la católica, la que más lo dibuja. Después de eso, vienen unas civilizaciones espirituales y dicen, como para decir una metáfora, ¿sí? Para hacerlo más didáctico el tema, dicen, mirá lo que se crearon, mirá la materia que hay ahí. Esto está espectacular para realmente tener una evolución anímica, me refiero al alma, con todo lo que eso conlleva, al alma, con la mente, el superyo, lo emocional, lo psicológico, lo transpersonal, toda esa parte, ¿no? Y aportan ese sentido al hombre, que es cuando el hombre, según la Sagrada Escritura, más que nada la católica, es echado del Edén. ¿Por qué es echado? No es que es echado, el hombre se va de ese Edén, de ese mundo de paraíso, de relaciones con los dioses, porque dice, si yo soy parte de esto, no tengo que ser esclavo de esto o miembro de esto, yo soy parte de esto. Y es en donde viene el hilo invisible que une con el espíritu, con la parte espiritual, que es anterior a la creación. Por eso surgió la discusión en mí del Dios creador, que es el Dios mentiroso. Me refiero a un Dios que tiene otro nombre, vamos a decirle Dios, por así decirlo, que está por encima, por atrás, más allá de las estrellas, como se decía, que es lo increado, ni siquiera es lo generador, es lo que es. Es inconcebible. Es inconcebible. Y acá estoy de acuerdo también con el padre, en donde nuestra mente, jamás puede llegar a entender, comprender, asimilar en esta materia, en este plano, en este mundo,
lo que realmente es lo inconcebible. Como dice en la India, neti, que no se puede nombrar ni una cosa. Pero que el espíritu es todo eso, es parte de eso, es un holograma de eso, es un punto, como decía en ese círculo, que hay que sacarlo de ese círculo, de ese entorno y va más allá. El mismo Einstein con la ciencia lo decía, el universo es finito y está en expansión. Sí, pero crece. Pero crece. Y luego es finito. La pregunta del millón, ¿qué hay más allá del infinito? Cuando se entra en la filosofía de la nada, cuando se habla en la filosofía de la nada, y se explica de que la nada es el todo, porque para que haya nada tiene que haber algo. Y es todo un paradigma de cosas que se van uniendo para poder humanamente tener una idea equivocada de lo que es lo que está más allá. Pero básicamente el humano es una fabricación, una manipulación genética, surge esto, otra civilización aparte pone la parte anímica, o sea, la parte espiritual, por así llamarla, que en realidad el espíritu está muy alejado de lo que de los cuerpos, de la parte física, de la parte del alma y de la parte emocional y de toda la psicología y todo lo demás. Es una cosa totalmente al margen, ¿no? Y que inclusive cuando Jesús se refiere, un gran improperio, por así llamarlo, que fue totalmente manipulado y cambiado toda la enseñanza que pudo en algún momento, si es que existió, llegar a traer ese hombre acá, cuando en su frase, una de las pocas, muy poca que dijo, cuando se refiere a que la verdad los hará libre. Cuando se refiere a esa libertad, yo lo entiendo así, no es que nadie me lo enseñó, no es que esté escrito, no es que haya una filosofía, ni un estudio en base a lo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Cuando se refiere a la libertad, se refiere a liberar al espíritu, a que el espíritu vuelva a lo increado, a lo que es, que se corte ese cordón umbilical, por así llamarlo, del espíritu que lo une al alma, porque el alma está esclavizada a la materia. El alma es materia. Entonces, exacto. Entonces, ese es el punto. La creación del hombre es específica, está clara, está muy documentada, está muy claro, genéticamente está demostrado, los 48 genomas dentro del ADN humano, está muy claro que fue manipulado el hombre. Está muy claro que hubo muchos avatares que genéticamente fueron manipulados como para poder tener una energía y transmitirla para poder soportar una carga en este plano. Pero específicamente, lo que vos preguntabas, la creación del hombre, una civilización extraterrestre, siembra al hombre bajo una manipulación acá, en donde hay muchos relatos que también se llevan a cabo, en donde después, atrapados por la materia, por el alma, una vez que vinieron estos seres espirituales, vieron las hembras humanas, vieron los machos humanos, copularon entre ellos y empieza esa degeneración de la raza del humano, de lo divino, en donde los dioses empiezan a tener relaciones carnales con los humanos. Y ahí empieza una gran degeneración sanguínea de lo que eran estos dioses. Estos dioses, por darle un nombre, no es porque sean dioses, no eran dioses. Venían de otros planetas, ¿eso quiere decir vos? Sí, vamos a decirlo así. Es el concepto del dios adorable. De otras dimensiones, de otro espacio-tiempo. Del mismo planeta, pero de otras dimensiones, de otro espacio-tiempo. Porque hay otra pregunta. ¿Cuál era el objeto por parte de esos dioses de hacer esto? De hacer un ser sintiente. El objeto que dicen los sumerios es la explotación. Del oro, ¿no? Del oro, pero la explotación y la esclavitud del hombre lo llaman nuestros nutridores. Y hay que entenderlos en nutridores. Nuestros nutridores. Y el efecto de nutrición no solamente es porque producen algún efecto particular material, sino también que hay todo un drenaje energético. Y acá está el tema del dolor, que seguramente el padre también lo habrá planteado o se lo habrá planteado. Un día le pregunto a alguien que estuvo en el Monte Athos, que fue monje ahí, ¿qué significado tenía el dolor en nuestras vidas? Porque realmente es una gran incógnita. A nadie nos gusta sufrir. Siempre nos dan 10.000 explicaciones y promesas a futuro. Pero si hay alguien que paga constante y sonante cada minuto de su vida, cada segundo, somos nosotros, los dueños del crédito.